bienvenidos de nuevo a Celtic Wargames. En el vídeo de hoy quería hablaros de un ejército de Age of Sigmar y mostraros también mi ejército, al mismo tiempo que os hablo un poquito del trasfondo. Bueno, antes que nada quería hablaros un poco del trasfondo. Este ejército, los Flesh Eater Kurds, o cortes devoradoras de carne, es un ejército que no se conoce en la Edad Antigua, o sea, en el Viejo Mundo. Significa que viene a nacer con Age of Sigmar solo. No todas las miniaturas son de Age of Sigmar, claro, pero sí el trasfondo del ejército. En Age of Sigmar, este ejército engloba lo que es la Gran Alianza de la Muerte, conjunto con ejércitos vampíricos o de no muertos, etcétera, etcétera. Su historia es una historia así un poco trágica. El señor Nagash, el dios de la muerte que todo el mundo conoce en Age of Sigmar, en un principio, cuando fue resucitado, trajo consigo a sus tres lacayos más leales, tres vampiros. No era Arkham. Arkham no es un vampiro. Eran Neferata, la primera de los vampiros, Manfred y después Usoran. ¿Qué pasó con esos tres? Todo el mundo conoce a Neferata y a Manfred, que pelean para los Soulblight Gravelords, las huestes de los vampiros. Pero resulta que Usoran el Hermoso digamos que pecó un poco de arrogancia y Nagash le cogió un poco de manía. Y entonces, como era una criatura muy bella, lo desfiguró hasta convertirlo en lo que voy a mostrar ahora, que no es exactamente en un rey aberrante, en uno de estos vampiros deformes, un Aberrant Ghoul King. Bueno, no contento con eso, desde luego, decidió empezar una guerra contra Nagash y encabezó una horda para intentar destruir al dios de la muerte. Nagash es un dios un poco extraño, porque las traiciones las perdona y no suele matar a la gente. ¿Qué pasa? Que aparte de cuando consiguió atrapar a Usoran, lo encerró en una jaula sudario, donde también lo deformaría por dentro. Su mente acabaría volviéndose loca. En esa jaula, en una de las eras del caos, fue atacado el bastión de Nagash y la jaula sudario fue destruida. El rey carroñero escapó de esa jaula y entonces se escondió en las sombras de Nagash. Dicen que en esa época había muchos plebeyos y muchos campesinos que pasaban mucha hambre. Y entonces Usoran, el rey carroñero, se había vuelto completamente loco. Ya no era capaz de distinguir la realidad de la fantasía. Y él no veía gente saqueando, simplemente veía gente pidiendo limosna. Y entonces él le ofreció, para calmar su sed y para calmar su apetito, lo único que tenía, que era su sangre. Pues su sangre contaminada pasó su locura a sus lacayos y se convirtieron en ghouls, lo que estamos viendo aquí ahora. No están muertos, son esclavos por la sangre de los vampiros, pero al mismo tiempo comparten la maldición de Usoran. Bueno, ya dejó de ser Usoran para convertirse en el rey carroñero. Y entonces es un ejército de origen vampírico. Aquí podemos ver a un rey aberrante montado en un zombie dragon. Aquí podemos ver otro aberrant Ghoul King y dos archirregentes, que son los vampiros, y el resto son lacayos de los vampiros. Son seres alimentados con sangre vampírica y que a través de la sangre han heredado también la locura. ¿En qué consiste esa locura? Pues que la locura de Usoran era que él no veía que fueran ghouls que saquearan cementerios y que comieran carne humana, ni zombies, ni nada. Él solo veía cortesanos, guerreros y nobles. Por tanto, los Flesh Eater Kurds no se ven a sí mismos como monstruos que son. Se ven como si fueran seres montados en gráciles corceles, cortesanos que van a la guerra en sus monturas, o hombres de armas que luchan por su rey, pero no se ven realmente como lo que son. Son unos seres completamente dementes. ¿De acuerdo?
Y bueno, con esta pequeña introducción del trasfondo, voy a hablaros un poco del ejército en sí y de las unidades. Yo he pintado el ejército como la gran corte de Macilenta, que son estas cortes que son verdosas. Este verde cadavérico putrefacto. Bien, aquí tenemos el Abraham Culkin en Dragon Zombie. Podemos verlo más de cerca. Un charco de sangre con brazos saliendo. Obviamente está completamente imantado para poder sacar a este y jugarlo solo. O incluso, cuando queramos, poder quitarle la cabeza y convertirlo así rápidamente en un engendro de terror. Después el otro monstruo que tenemos por aquí es el famoso Terrorgeist, un engendro de terror, que es una criatura que dicen que viene del reino de Gur, del reino de las bestias, y que hay muy pocas. Y hacen rituales muy raros para conseguir estas criaturas. Pero digamos que el mayor terror de estos seres es uno de estos reyes gules montados en un engendro de terror. También con su sangre y con su peana. Le he recortado un poco las alas y le he bajado esto de aquí para que quepa en el maletín. También le he cortado un brazo para poder apoyarlo en el suelo porque estaba haciendo una especie de postura rara en la que no me dejaba meterlo tanto ni en la caja de transporte, ni en el maletín, ni en la vitrina. Así que le he puesto las alas a la misma altura, si os fijáis. Normalmente el de Games Workshop tiene esta ala mucho más alta, como haciendo una especie de giro, pero me parece una postura un poco tonta. Aquí tenemos los archirregentes, señores vampiros, que invocan lacayos a la guerra. Recordad que ellos se ven a sí mismos como si fueran grandes gobernantes llenos de riquezas y tal. Pues este es una conversión propia de un Aborran Good King. Le he puesto así las alas de Flyers y subido una roca para que no fuera tan la postura clásica del tío lanzándose. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, tenemos los Flyers, que yo he decidido no ponerle las cabezas estas de horrores, porque me gustan mucho las cabezas vampíricas. Esta es la Barcoil, es el líder de los Flyers, los desolladores, como queráis llamar. Son unas minis muy, muy bonitas, a mí me gustan mucho. Después el grueso del ejército, sobre todo de esta hueste de Macilenta, son los horrores de la cripta. Aquí vemos el horror de la cripta, el sargento de unidad, el líder de unidad, con su porra llena de sangre. Y aquí un grupo de 6. Después tenemos por aquí otros 6 que he conseguido ir haciendo poco a poco haciendo piernas nuevas con masilla con Blue Stuff de este y también mucha paciencia y resina epóxica. Estas piernas pues están hechas por mí con la resina azul. Algún día haré un tutorial de cómo usar la masilla azul porque es una alternativa muy buena y muy barata a que la gente pues clone miniaturas con 3D o compre cosas del chino, porque estas miniaturas son 100% legales por lo menos para casi todos los torneos, porque realmente la miniatura es todo original menos las piernas. Las piernas, al montar, digamos que al montar los vampiros, pues te sobran brazos, te sobran cabezas, te sobran un montón de cosas. Y lo único que hay realmente aquí copiado, y está copiado por mí, que no está comprado en el chino, pues son piernas. El resto es una figura de Games Workshop, 100%. Después tenemos por aquí una conversión propia del Hunter Courtier. Le he puesto estas cabezas que venían en los fascículos de Mortal Realms. Una cabeza preciosa, me encanta este casco o esta calavera. Y todos los pinchos y esta hombrera así le han quedado muy, muy bonitas, me gusta. Este es una especie de héroe que potencia a los horrores de la cripta.
Y es una conversión propia, no hay esta miniatura. Después tenemos por aquí todos estos ghouls. Tendré como unos 80 o así. Y aún tengo más por montar y por pintar. Son muy rapiditos de pintar. Estos se supone que son la tropa básica del ejército. Bueno, son lo que necesitas para rellenar tus tropas de línea, tener un poco de pegada y mantener ahí algún objetivo. Son unas tropas muy eficaces y siempre necesito más y más porque realmente los líderes vampiro llaman a las armas con sus habilidades de mando y puedes invocarlos flanqueando. Por eso la razón de tener siempre 80, 100 de estos chicos, que son muy, muy importantes para este ejército. Después tenemos también por aquí los Varghulf Courtier. Estos son seres que completamente ya se entregaron a su locura y así han acabado, convirtiéndose en monstruos horripilantes y dementes que van por ahí desollando todo lo que encuentran a su paso. También funcionan como líderes que llaman a la guerra a tropas nuevas. Digamos que es como si alistaran tropas, porque estos llaman a la guerra a otros súbditos. Es como si resucitaran nuestras tropas caídas, que es lo que hacen prácticamente en el juego. O sea, es su función principal. Aparte de la pegada, claro. Me encantan estas miniaturas. Me recuerdan un poco a la película de Drácula de Coppola, cuando se transforma en una especie de monstruo así medio vampírico. Son miniaturas muy bonitas. Esta no pesa mucho porque es de Finecast. Esta es de metal y ya pesa 1 tonelada. Después tenemos también por aquí la banda de Shadespire, Duque Marlov o como se llame, que muchos de nosotros usamos los murciélaguitos como marcadores y cosas así. Este lo usamos normalmente como el cortesano de los gules, que es una especie de héroe ghoul que va resucitando gules. Porque la verdad es que las bandas de Shadowspire la mayoría no tienen mucha salida. Y este es pues la banda del Duque. Normalmente las solemos usar como líderes ghoul, como los sargentos de la unidad, porque la verdad es que las minis son impresionantes. Dan ganas de comprar solo de estos y pasar de los ghouls antiguos. Las miniaturas muy, muy bonitas. Después tenemos por aquí, seguimos. Estos son los hechizos permanentes del juego. A ver si se ven ahora bien, sí. Vale. Aquellos que jueguen a esos Sigmar ya saben que hay hechizos que se invocan en el campo de batalla. No es como, en este aspecto no es como Warhammer 40.000. Aquí hay hechizos que, por ejemplo, estas son la estampida cadavérica de yeguas cadavéricas, Corpsmare Stampede. Es un hechizo depredador que lo invocas en el campo de batalla y va haciéndole mortales a todo lo que pase por encima hasta que alguien lo disipe. Es lo que se llama un hechizo depredador. Después tenemos por aquí la barricada de cadáveres, que la podemos invocar para tener una cobertura improvisada en nuestras tropas, o para que, si queremos ralentizar el avance del enemigo, ponerle una barrera y que, por ejemplo, pues las manos de los muertos, las manos de los zombies, agarren a esa tropa y lo obliguen a mover mucho menos. Se puede usar tanto como cobertura como para debufar un poco el movimiento del rival. Y el más importante de todos, ya con el nombre de nuestro querido Usoran, el Cáliz de Usoran es nuestro hechizo permanente más importante. Crea como una especie de círculo donde todo lo que muere se convierte en heridas que podemos sanarle a nuestros monstruos o en tropas que podemos volver a resucitar. Un hechizo que la gente que ha jugado contra Flesh Eaters en segunda edición lo conocerá muy bien y lo ha sufrido en las carnes.
Un hechizo aparte muy bonito, la miniatura, muy bonita, para invocar en el campo de batalla. Y para recordar ahí, luego tenemos también nuestro elemento de facción, que es el Carnal Throne, o el trono carnal, donde nuestros señores vampíricos, donde nuestros archirregentes o nuestros Gulking, nuestros reyes aberrantes, pueden... Vamos a acercarnos un poquito aquí, para verlo más en profundidad, los detallitos todos que tiene. Es una miniatura muy bonita también, muy tétrica, llena de calaveras y de sangre. Es el trono para que nuestros líderes vampíricos puedan llamar a sus hombres a las armas, o sea, invocar sin gastar puntos de mando. Y al mismo tiempo sirve como una fortificación para poder esconder ahí dentro a nuestros reyes vampiro y que no nos los limpien a disparos. ¿Vale? Luego, un poco más que comentar, después de haber mostrado el ejército. Es un ejército que he empezado pues hace relativamente poco, hace 3 años a lo mejor. Prácticamente todo lo que he pintado lo pinté en 6 meses. Es un ejército muy rápido de pintar. Ya haré algún tutorial también para cómo pintar gules y cómo pintar estas tropas súper rápido, porque yo creo que pintaba aproximadamente 4 o 5 gules por hora. Y entonces en muy poco tiempo tenía una unidad completa. Y los monstruos también están pintados con técnicas rápidas, con tintas, pinceles secos y buenas imprimaciones. Un último paso así el ejército en general. Y nada. Bueno, con esto ya os dejo. Si os ha gustado y queréis que compartamos más contenido de Age of Sigmar, de trasfondo, o de mostrar sus ejércitos, o incluso alguna partida, dejadlo en los comentarios. Y bueno, un saludo y hasta la próxima.